Las olas rompían suavemente contra el casco del pequeño barco pesquero, mientras la bruma matinal cubría el horizonte frente a la costa de Cádiz. El motor apenas murmuraba, y dentro del barco, un anciano de mirada firme y manos curtidas sujetaba su caña con una tranquilidad casi monástica. Se llamaba Benjamín Olmedo. Tenía 79 años y era, para los vecinos del pueblo, poco más que un viejo solitario que salía a pescar cada mañana desde hacía décadas. Lo que nadie sabía era que aquel día cambiaría para siempre. Eran las 7:14 de la mañana, cuando una lancha de la Guardia Civil Marítima emergió desde el este, cortando las aguas como una cuchilla. 3 agentes uniformados apuntaban con sus armas hacia el viejo barco. «¡Las manos donde podamos verlas!», gritó el sargento al mando, su voz distorsionada por el altavoz. Benjamín alzó las manos lentamente. Ni una protesta, ni una queja. Solo una mirada fija y serena hacia los 3 hombres que irrumpieron en su embarcación, pisoteando sus aparejos de pesca sin el menor cuidado. Uno de ellos volcó su caja de anzuelos. Otro tiró su viejo termo de café al suelo. El tercero, el más joven, lanzó una carcajada irónica. «¿Pesca?», dice usted. «Este barco es perfecto para esconder armas». «¿Ocurre algo, agentes?», preguntó Benjamín con una voz suave, casi paternal. No recibió respuesta. El jefe del operativo, el sargento Javier Sánchez, ordenó revisar todo a fondo. «Tenemos información precisa. Armas ilegales, ubicación exacta. Este es el punto». Benjamín señaló con un dedo la guantera junto al timón. Allí guardaba su documentación. El agente la abrió de un tirón, sacando papeles arrugados, un viejo carné de pesca y una foto plastificada de una mujer sonriente que cayó al suelo mojado. La foto de María, su esposa fallecida. Sánchez examinó los documentos con ceño fruncido. «Benjamín Olmedo, ¿y a qué se dedica usted?». «A pescar», respondió sin pestañear. Ni una palabra de más. Los agentes continuaban inspeccionando. Sacaron cojines, abrieron compartimentos, buscaron bajo el motor. Nada. Ni rastro de nada ilegal. Solo anzuelos, redes y ese silencio pesado que parecía envolverlo todo. Benjamín no decía nada, solo miraba el mar. «Pide una verificación completa», ordenó el sargento a su subordinado, que agarró la radio y comenzó a transmitir. «Aquí Alfa 3-2. Solicitamos verificación de antecedentes. Nombre: Benjamín Olmedo. Edad: 79 años. Niños. Localización: coordenadas 30.578 de Gesio, N. 6000. Kiosova. Pasaron varios minutos. El único sonido era el crujir de las tablas y el rumor del mar, hasta que una voz grave e inesperada estalló en la radio. «Alfa 3-2, retiren a sus hombres inmediatamente del barco. Repito, retiren a sus hombres». El sargento se quedó inmóvil. «Confirmación, por favor». «Han abordado al capitán Benjamín Olmedo, condecorado veterano de la Armada Española. Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo. Acciones en Saigón y el delta del Mekong. Su intervención es un error. El objetivo se encuentra al sur y ya ha sido interceptado. 3 detenidos. Coordinadas erróneas». El silencio se apoderó del barco. El sargento tragó saliva. Miró a Benjamín como si lo viera por primera vez. Intentó hablar, pero solo logró murmurar: «No lo sabíamos, capitán». Benjamín no respondió. Solo recogió la foto de su esposa, la limpió con la manga de su chaqueta y la devolvió al tablero. Luego alzó la mirada. «¿Puedo recuperar mi cartera?». El sargento le entregó los documentos con manos temblorosas. Lo sentimos. Fue un error». Benjamín asintió sin rencor. Comenzó a ordenar sus cosas como si nada hubiese pasado. El motor rugió suavemente mientras el sol asomaba entre las nubes. Aquel día, la pesca se había terminado.
pero la historia apenas comenzaba. La mañana siguiente, el muelle detrás de la casa de Benjamín, en el puerto de Rota, seguía silencioso. Como cada día, el aire olía a sal y a madera húmeda. Benjamín preparaba sus aparejos sin prisa, con la meticulosidad de quien ha vivido entre redes, mareas y pérdidas. Mientras ordenaba sus anzuelos, escuchó pasos sobre la pasarela de madera. No alzó la vista de inmediato. Sabía quién era. El sargento Javier Sánchez se acercó solo, sin armas ni escoltas. Llevaba su gorra en la mano y el rostro más pálido que el día anterior. «Capitán Olmedo, ¿puedo hablar con usted un momento?» Benjamín no respondió. Continuó revisando los nudos de su red con calma. Finalmente, levantó la mirada. «Hable. Lo de ayer fue inaceptable. Vengo a pedirle disculpas, pero no solo por protocolo. Lo digo de verdad». Benjamín no dijo nada. Solo esperó. Mi abuelo sirvió en Vietnam, en el 3er Batallón de Zapadores. Se llamaba Elías Sánchez. Corto, testarudo, siempre con un cigarro en la boca. Me crié con sus historias. Me hizo prometer que, si alguna vez servía, lo haría con respeto. El silencio entre ambos era denso, pero no hostil. Javier miró el suelo. Ayer, cuando subí a su barco y lo traté como lo hice, él no me habría reconocido. Me olvidé de lo importante. Benjamín soltó un leve suspiro. Fue un error. Los errores ocurren. Lo que importa es lo que uno hace después. Las palabras no eran reproche, eran verdad. Y como toda verdad pesaban, Javier tragó saliva, visiblemente afectado. «No conozco a mucha gente como usted. ¿Cómo puede perdonar tan fácil?» Benjamín encogió los hombros. «El enfado pesa, y yo ya he cargado demasiado. Ahora solo llevo lo que necesito». El viejo terminó de asegurar las redes. Luego empujó el barco hacia el agua con un movimiento suave. Javier se quedó allí, sin saber si debía marcharse o quedarse. «¿Le importaría que le acompañara hoy?» Benjamín se detuvo, lo miró de reojo y sonrió apenas. «Suba, tengo una caña vieja de sobra». «Pero me debe un pargo». El joven sargento subió con torpeza. El motor volvió a rugir y se adentraron en la bahía. El sol ya estaba alto, pero el mar seguía en calma. Javier observaba a Benjamín. Sus movimientos eran precisivos, tranquilos, como quien conoce cada corriente, cada piedra sumergida, cada sombra de pez. «¿Cuántos años lleva pescando aquí?», preguntó Javier, mientras anclaban en la misma zona donde ocurrió el incidente. 22. Benjamín le entregó una caña bien cuidada. «Era de mi esposa». El sargento la recibió con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Benjamín le mostró cómo preparar el anzuelo, cómo sujetar el carrete, qué cebo usar. Era un ritual antiguo, aprendido en silencio, transmitido con gestos. Ambos lanzaron sus líneas al mismo tiempo. El tiempo parecía haberse detenido. Una hora después, Javier sintió el tirón de un pez pequeño. Reaccionó con brusquedad, casi con ansiedad. «Tranquilo», le dijo Benjamín. «Déjalo luchar un poco, luego tira despacio». El pez salió fácil, brillando al sol. Javier lo miró con orgullo. «Suéltalo», sugirió Benjamín. «¿Por qué? ¿No es suficiente?» «Demasiado joven. Necesita crecer». Javier lo liberó. El pez desapareció en las profundidades. «Ese pez es como nosotros», dijo Benjamín. «Todos necesitamos crecer un poco más». Permanecieron allí hasta que el sol comenzó a caer, sin pescar mucho más. Pero sabían que ese día no era para peces, era para otra cosa. Algo que no se enseña en la academia ni en la guerra. Algo que solo el mar puede revelar poco a poco. Y ese algo, esa enseñanza silenciosa, empezaba a calar en el sargento Sánchez. El tercer día, Javier volvió. Esta vez no vestía uniforme.
Llevaba una camisa sencilla, pantalones vaqueros y un paquete envuelto en papel marrón bajo el brazo. Benjamín ya estaba en el muelle, revisando la hélice del motor con una linterna pequeña. El silencio era natural entre ellos, no incómodo. Solo cuando terminó, Benjamín alzó la vista. ¿Vienes a pescar o a pedir perdón otra vez?, preguntó sin rastro de ironía. Javier sonrió. Hoy traigo una ofrenda de paz. Le tendió el paquete. Benjamín lo abrió con cuidado. Era una caja de madera con compartimentos para cebos, plomadas y anzuelos. Artesanal, bien hecha. La hizo mi abuelo. Siempre decía que una buena caja era tan importante como una buena caña. Benjamín asintió, tocando la madera con los dedos. Lo sabía. Pasaron la mañana sin hablar mucho. A ratos pescaban, a ratos solo observaban el horizonte. Javier no preguntaba sobre la guerra, ni sobre el pasado. Pero la curiosidad se acumulaba como la marea. Fue después del mediodía cuando la conversación cambió de rumbo. ¿Cómo terminó en Vietnam?, preguntó Javier, sin forzar la voz. Benjamín siguió mirando al agua. Tardó un poco en responder. Fui voluntario. Tenía 21 años. Pensé que era lo correcto. Pensé que podía hacer la diferencia. ¿Y lo hizo? No lo sé. Hicimos lo que pudimos. Pero la guerra no pregunta si estás listo. Solo te pone allí. Y luego te deja solo con los recuerdos. El sonido del mar llenó el silencio. Javier no insistió. Sabía que hablar de eso costaba. La armada le dio la paz al volver. Benjamín soltó una breve carcajada seca. No, la paz me la dio el mar. ¿Y María? ¿Su esposa? Nos conocimos al volver. Me vio como era, no como decían los papeles. Ella me enseñó a hablar otra vez, a dormir sin pesadillas, a dejar el uniforme en el armario. Javier notó que Benjamín apretaba con fuerza la caña mientras hablaba. Murió hace 8 años. Desde entonces solo vengo aquí. Pescar es lo único que no ha cambiado. Javier bajó la mirada. En su pecho, algo se movía. Una mezcla de respeto, pena y un deseo profundo de entender más allá del uniforme, más allá de los protocolos. Mi padre siempre fue distante conmigo, dijo, casi en un susurro. Tal vez por eso entré en la Guardia Civil, para encontrar un lugar donde las reglas fueran claras. Pero ayer entendí que el respeto no viene con el cargo. Se gana, y se gana en momentos como estos. Benjamín asintió. El mar enseña eso cada día. No importa cuánto creas saber. Siempre hay una ola que no viste venir. Volvieron al silencio. Cada uno con sus pensamientos. La línea se movió ligeramente en el agua, pero ninguno se apresuró. El tiempo ya no les urgía. En la distancia se oía el motor de otro barco pesquero. Las gaviotas rondaban, sabiendo que pronto habría comida. El sol ya estaba alto, reflejándose en el agua como un espejo roto. Benjamín recogió la caña. Hoy no hay suerte. Mañana será otro día. ¿Puedo volver? Tú verás, aquí no hay puertas, solo horizonte. Y con esa frase, el anciano encendió el motor. Javier lo ayudó a atracar como ya era costumbre. Pero algo había cambiado. No solo entre ellos, también dentro de cada uno. A veces, los barcos no llevan carga, pero sí regresan llenos. Una semana después, Javier ya era un visitante habitual en el pequeño muelle de Rota. A los vecinos les extrañaba verlo sin uniforme, cargando una vieja mochila y saludando al anciano con un respeto poco común. Algunos murmuraban, otros observaban en silencio. Pero nadie preguntaba nada. En los pueblos costeros, las historias se respetan incluso cuando no se conocen. Ese día, el cielo estaba cubierto. El mar, gris y agitado. Aún así, Benjamín se preparaba para salir. Hoy no es buen día para pescar, advirtió Javier mientras bajaba por la pasarela. Precisamente por eso, respondió Benjamín. El mar con mal humor también tiene sus secretos. Navegaron más al sur de lo habitual.
cerca de las zonas restringidas donde ya casi nadie lanzaba sus redes. Benjamín parecía buscar algo distinto, no peces. Otra cosa. ¿Confías en mí, Javier?, preguntó de repente, sin apartar la vista del horizonte. Sí. Entonces necesito que no hagas preguntas por los próximos 15 minutos. Javier asintió, intrigado. Benjamín abrió un pequeño compartimento bajo el suelo del barco. Sacó una caja metálica, oxidada por fuera. La apoyó sobre una lona y la abrió con lentitud. Dentro, una bandera española perfectamente doblada, varias medallas envueltas en tela y un pequeño diario de cuero. Javier tragó saliva. Estaba frente a un fragmento vivo de la historia. Esto lo enterré en el astillero viejo hace 30 años. Cuando me di cuenta de que la guerra me seguiría hasta aquí, decidí esconderla. No para olvidarla, para que no me definiera. Benjamín hojeó el diario sin mostrarlo. Luego miró las medallas como si pesaran más de lo que aparentaban. Finalmente sacó un sobre cerrado, amarillento por el tiempo. ¿Qué es? Una carta que nunca envié. A un compañero que murió en Saigón. Se llamaba Martín Serrano. Era de Cuenca. Murió en mis brazos. Nunca supe cómo hablar con su familia. Así que escribí esta carta y la guardé. Javier no supo qué decir. La emoción era densa, pero Benjamín hablaba con serenidad. Quiero que la lleves tú. A su hija. La encontré hace unos años. Vive en Soria. No pude enfrentarla. Pero tú sí puedes. Javier asintió en silencio. Recibió el sobre con manos temblorosas. Sabía que estaba aceptando algo más que un favor. Estaba asumiendo una herencia silenciosa. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. Porque la culpa también pesa, y si tú vas a seguir viniendo aquí, debes entender que el mar no perdona a los que arrastran más de lo necesario. El viento se levantó. Las olas sacudieron la embarcación, pero ninguno de los dos se movió. Permanecieron sentados junto a la caja, mirando las medallas que brillaban bajo la luz tenue del cielo nublado. La guerra no es solo disparos, dijo Benjamín. Es lo que queda después, lo que se lleva sin que nadie lo vea, lo que callamos incluso cuando ya no hay balas. Javier sintió una mezcla de respeto, tristeza y admiración que no podía poner en palabras. Guardó el sobre en su mochila con cuidado, como si se tratara de una reliquia sagrada. Cuando entregues esa carta, no digas nada más, solo entrégala y escucha. El motor volvió a rugir. Regresaron sin pescar, pero el día había sido profundo. Javier entendía ahora que no todas las heridas se curan con tiempo. Algunas solo se transforman en silencios compartidos. Mientras atracaban, Benjamín le lanzó una última mirada. Hay cosas que el mar se lleva, y otras que el mar devuelve. Solo hay que estar atento al oleaje. Y en ese vaivén, la historia seguía desvelándose poco a poco. Pasaron 2 semanas sin que Javier apareciera por el muelle. Benjamín no preguntó por él, ni a los vecinos ni al mar. Simplemente mantenía su rutina. Salía al alba, volvía con el sol caído, y cada día dejaba libre 1 o 2 peces, aunque fueran buenos. Como si supiera que alguien, en algún lugar, necesitaba una segunda oportunidad. Una tarde de otoño, cuando el viento traía olor a lluvia y los cormoranes volaban bajo, Javier volvió. Esta vez su rostro era distinto, más serio, más maduro. Se sentó en el banco del muelle sin decir nada. Solo tras varios minutos, sacó algo del bolsillo de su chaqueta, una pequeña fotografía en blanco y negro. Ella era la hija de Martín. Se llama Clara. Trabaja como maestra en un colegio rural. Vive sola. Le entregué la carta. No dijo nada durante casi 5 minutos. Solo la miraba como si contuviera todo lo que nunca entendió. Luego me abrazó. No a mí, creo. A usted, en realidad. Benjamín se mantuvo en silencio. Pero sus ojos se humedecieron, no dijo nada.
Solo tomó la foto con suavidad y la guardó en su chaqueta, donde antes iba la de María. Ella quiere conocerle, añadió Javier. Tal vez algún día, respondió Benjamín con voz ronca. Pero no ahora, ahora hay que pescar. Esa tarde salieron sin prisa, sin destino fijo. El mar estaba sereno, como si supiera que no debía interrumpir. Durante el trayecto Benjamín enseñó a Javier a leer las señales del agua. Como la espuma indicaba la presencia de bancos, como el vuelo de las aves decía más que cualquier GPS. ¿Nunca pensó en volver al servicio activo?, preguntó Javier mientras lanzaban las líneas. No, la guerra no se abandona llevándose el uniforme. Se abandona cuando aprendes a vivir sin necesidad de órdenes. Cuando entiendes que la vida no es un combate, sino una resistencia. Javier reflexionó sobre eso. En su trabajo, todo eran reglas, mandos, estructuras. Pero con Benjamín, aprendía que lo esencial no tiene jerarquías, ni galones. El sol se ocultaba detrás de unas nubes espesas. A lo lejos, los destellos de un faro iluminaban brevemente la cubierta del barco. Javier sacó un pequeño cuaderno. Desde aquel día, empecé así a escribir. Lo que vivimos, lo que usted dice, lo que calla, no sé si es un diario o un informe, pero siento que tengo que dejarlo por escrito, para no olvidar. Benjamín asintió, sin decir palabra. Le entendía. Él también había escrito durante años, pero sin saber si alguien alguna vez leería esas páginas. El mar, tal vez. ¿Y si algún día lo publico?, preguntó Javier con cierta timidez. Hazlo, respondió el anciano, pero no para que hablen de mí, que hablen del silencio, de lo que pesa, de lo que libera. Un pez mordió el anzuelo de Javier. Esta vez lo manejó con paciencia. Lo sacó, lo observó, y sin necesidad de que Benjamín dijera nada, lo soltó de nuevo. ¿Sabes por qué ese gesto importa?, preguntó Benjamín. Porque no todo lo que atrapamos es para quedárselo. Benjamín sonrió. Por primera vez, una sonrisa completa, abierta, libre. El aprendiz estaba entendiendo. No cómo pescar, sino cómo vivir con menos peso. El mar empezó a moverse con ritmo más firme. Era hora de volver. El barco giró despacio, dejando una estela limpia sobre el agua, como si algo invisible se hubiese soltado. No atraparon grandes piezas, pero algo profundo había sido rescatado del fondo. Era diciembre cuando Javier volvió a presentarse, pero esta vez no venía solo. Le acompañaba su hijo, un niño de apenas 9 años, con el cabello revuelto y los ojos llenos de preguntas. Benjamín, desde el muelle, los observó acercarse con ese gesto sereno que ya se había vuelto habitual. ¿Este es el famoso capitán?, preguntó el niño con una mezcla de respeto y nerviosismo. Benjamín le miró, midiendo su energía. Eso dicen algunos. Yo solo pesco. Javier sonrió. Quería que conociera a alguien que merece escucharse, no por lo que hizo, sino por lo que aprendió después. Prepararon el barco entre los tres. Benjamín entregó al niño una pequeña caña, antigua pero funcional. Era de mi sobrino, que ya no está. Si la usas, hazlo con respeto. El mar estaba tranquilo. La salida fue lenta, casi ritual. Javier observaba a su hijo mientras éste escuchaba cada indicación de Benjamín como si fueran lecciones sagradas. Aprendía rápido. Ataba nudos, colocaba el cebo, lanzaba con fuerza pero sin precisión. ¿Por qué no vives en la ciudad?, preguntó el niño. Porque el ruido no me deja pensar. Aquí, el mar habla bajo. Pero siempre dice algo. ¿Y no te aburres solo? Uno no está solo cuando sabe estar en silencio. Javier escuchaba en silencio. Aquella conversación entre un anciano y un niño le conmovía más que cualquier discurso. A media jornada, divisaron un barco militar en la distancia. Era uno de los patrulleros de la Armada, cruzando lentamente el horizonte. El niño se emocionó. ¡Papá! ¡Mira! ¡Un buque de verdad!
Benjamín alzó la mirada. Reconocía esa silueta. Era el Infanta Cristina, una de las fragatas de la clase Santa María. Sus ojos se humedecieron un instante, pero no dijo nada. ¿Tú estuviste en uno como ese?, insistió el niño. Sí, y en otros más viejos aún. Todos parecen invencibles desde fuera, pero por dentro también tienen grietas. El niño no entendió del todo, pero asintió con respeto. Tiró de su caña. Había enganchado algo. Lo intentó con fuerza, pero la línea se soltó. Se fue. A veces pasa, le dijo Benjamín. No siempre perdemos. A veces simplemente no era el momento. Pasaron otra hora sin capturas. El mar empezaba a agitarse. Las nubes traían consigo una lluvia fina, constante. Javier propuso regresar, pero Benjamín negó con la cabeza. Aguanta un poco más, no por los peces, por la enseñanza. Cuando por fin recogieron los aparejos, el niño se acercó a Benjamín con una pregunta inesperada. ¿Tú también tuviste miedo alguna vez? Benjamín se agachó hasta quedar a su altura. Muchas veces, pero aprendí que el miedo no se quita con valor. Se aprende a vivir con él sin que decida por ti. El niño asintió lentamente. Era más de lo que entendía aún, pero algo le quedó. De regreso, el agua caía con más fuerza. El motor cortaba las olas como podía. Javier protegía a su hijo, mientras Benjamín mantenía firme el timón, su rostro impasible, sus ojos mirando más allá del presente. Cuando por fin atracaron, Javier se acercó y le estrechó la mano. Gracias por hoy, no por la pesca, por todo lo demás. Benjamín respondió con una simple frase. Educar no es hablar, es mostrar. Y tú lo estás haciendo bien. El niño se despidió con un abrazo torpe, pero sincero. Se marcharon bajo la lluvia, dejando al viejo capitán solo con sus redes. Pero esa noche, al entrar en su casa, Benjamín colocó una foto nueva junto a la de María. El niño sonriendo con la caña, porque hay días en los que el mar no te da peces, pero sí te devuelve esperanza. El invierno se instaló con fuerza en la costa de Rota. El mar, más frío y denso, obligaba a los pescadores a retrasar sus salidas, pero Benjamín seguía fiel a su rutina. Aunque los peces escaseaban, él salía igual, como si cada jornada fuera una cita con su propia memoria. Una mañana de enero, al llegar al muelle, encontró un sobre dentro de su caja de aparejos. No llevaba remitente, solo su nombre, escrito con una caligrafía firme. Lo abrió con cuidado. Dentro, una carta breve. Gracias por lo que entregó, por lo que cayó, por lo que salvó. C.S. Benjamín sonrió apenas. Sabía que era Clara, la hija de su compañero caído. No necesitaba más palabras. Aquella carta cerraba un círculo que había arrastrado durante medio siglo. Esa mañana no salió a pescar. Se sentó en el banco frente al mar y miró durante horas. Pensaba en los que no volvieron, en los que volvieron sin poder hablar, en los que aún siguen navegando sin rumbo, dentro de sí mismos. Al mediodía, Javier llegó sin previo aviso. Esta vez, traía consigo un objeto envuelto en tela verde oliva. Se lo tendió a Benjamín con solemnidad. El anciano desató el nudo. Dentro, un libro encuadernado a mano. En la portada una inscripción simple. Silencios del mar. Crónicas de un capitán invisible. No lo publiqué, dijo Javier, pero lo terminé, y lo guardaré para cuando mi hijo necesite entender lo que yo no supe a su edad. Benjamín hojeó unas páginas. Estaban llenas de detalles, las conversaciones, los silencios, las miradas. Todo estaba allí, incluso lo que nunca se dijo. Has hecho algo valioso, y lo hiciste con respeto. Javier se sentó a su lado. No hablaron de política, ni de guerras, ni de banderas. Solo del viento, del salitre, de los barcos que se hunden sin ruido y de los que navegan aún cargados de fantasmas. ¿Te arrepientes de algo?,
Preguntó Javier tras un largo silencio. Benjamín tardó en responder. No de lo que hice. Me arrepiento más de lo que no dije. De lo que escondí pensando que protegía a otros. Pero a veces, el silencio no protege. Solo aplaza lo inevitable. El cielo comenzó a despejarse. El mar se abría en líneas plateadas bajo la luz del sol invernal. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Javier. Seguiré saliendo, aunque no pesque, aunque las manos ya tiemblen. A esta edad, lo importante no es lo que traes de vuelta, es seguir yendo, sin esperar aplausos, sin esperar redención. Javier se levantó. Miró una vez más al anciano que ya era parte del paisaje de aquel muelle. Sabía que estaba ante una figura que el tiempo había convertido en algo más que un hombre. Era testimonio. Era faro. Antes de marcharse le dijo: «Tú no estás solo, Benjamín. Y nunca lo estuviste». Solo hacía falta escuchar más allá del ruido. Benjamín no respondió. Solo alzó la mano, sin palabras. Y así quedó, sentado frente al mar, mientras las gaviotas volaban en círculos, y la luz dibujaba siluetas de barcos lejanos en el horizonte. A veces, los héroes no vuelven en helicópteros. A veces, vuelven en barcas de madera, con redes vacías pero el alma limpia. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video si esta historia te ha tocado el corazón. Porque hay historias que no deben quedarse en silencio. Y esta es una de ellas.